de Hollywood. Pastor, que Dios me le bendiga. Para mí es un privilegio el poder verle en el día de hoy y es el momento para que usted se dirija a su iglesia aquí en Hollywood. Que Dios me le bendiga, pastor, y es el momento, hermanos, de escuchar palabra de Dios. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Ezequiel, por la introducción y sí, claro, me siento en casa cuando surgió la oportunidad de poder dirigirme a la iglesia de Hollywood, pues cómo pasar esa oportunidad por alto. Es, como dijo el pastor, es la iglesia que nos vio crecer junto con mi familia, así que tantos recuerdos hermosos, lindos que guardamos de Hollywood. Eso es algo que siempre guardaremos en nuestro corazón. Así que un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Y bueno, en esta mañana vamos a hablar acerca de la regla de oro. Es el título de nuestro tema para esta ocasión. Así que me gustaría comenzar contándoles la historia de una tienda que a lo mejor muchos de ustedes en la cual han comprado. Es la tienda de JCPenney. Yo no sé cuántos de ustedes sabían que en sus inicios el señor Penny utilizó, al formar esta tienda de JCPenney, utilizó el principio de la regla de oro para llevar a cabo sus negocios. De hecho, se cuenta de que algunas de sus primeras tiendas sucursales que él abrió se le llamaba la tienda de la regla de oro. Y el señor Penny fue uno de los primeros que empezó a utilizar el concepto de llamar a los empleados asociados, no tanto empleados, porque quería que todos se sintieran parte de lo que estaba sucediendo. Y con ello muchos acreditan a esa perspectiva, a esa manera de hacer el negocio, lo que le dio al señor Penny la oportunidad de crecer y llegar a ser una compañía multimillonaria. Todo porque él reconoció que en el principio bíblico llamado la regla de oro había un mensaje y una realidad muy importante. Así que en esta hora quiero invitarlos a todos nosotros a que podamos pensar en cómo hemos nosotros ejemplificado en nuestra vida la regla de oro. ¿Cuántos de nosotros vivimos nuestra vida reconociendo este principio que la palabra de Dios presenta? Así que vamos a leerlo en el capítulo 7 del libro de Mateo. Si tienen ustedes sus Biblias, Mateo, el capítulo 7, desde el verso 7 en delante, ustedes se van a dar cuenta el contexto de esta regla. Inicia con estos versículos que hablan sobre la oración. Pedid y se os dará, dice Mateo 7:7. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Detengámonos allí. Entonces, dice la palabra de Dios de que dentro del contexto del Sermón del Monte, que es donde Jesús está hablando aquí, él invita a sus seguidores a pedir, a buscar, a llamar, y Jesucristo hace alusión a la bondad de Dios. Y dice el versículo 11, ¿verdad? Si nosotros siendo malos podemos dar buenas cosas a los que nos lo piden, cuánto más aquellos
cuanto más nuestro Dios nos dará a aquellos que se lo pidamos. Y entonces viene aquí la declaración de la regla de oro. Versículo 12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque en esto está la ley y los profetas. Un poquito de trasfondo para que entendamos el por qué Jesús pareciera ser, ¿verdad?, de que él está hablando de oración, de la búsqueda de Dios, y luego pareciera ser de que él hace como un desvío para hablar de la regla de oro del trato con las demás personas. Vamos a entender un poquito el por qué esta dinámica. Debemos entender de que en el tiempo de Jesús, el concepto, la idea de la regla de oro ya era conocida, pero era conocida desde una perspectiva negativa. De hecho, la historia nos dice que aproximadamente 50 años antes de que Jesús pronunciara este sermón del monte, ya se conocía dentro de la nación judía una experiencia que se tuvo entre un gentil y un rabí llamado Hillel. El rabí Hillel es muy famoso dentro de la historia judía. Entonces se comenta la historia, o la historia comenta de que llegó este gentil ante el rabí y le dijo: rabí, yo estoy dispuesto a convertirme en judío si tú me puedes decir el resumen de la ley mientras estás parado en un pie. O sea, párate en un pie y dime el resumen de la ley, y si yo veo de que es adecuado, yo me convierto en judío, le dijo este gentil. Entonces el rabí Hillel dijo lo siguiente: no le hagas a tu prójimo lo que a ti te desagrada. ¿Ok? No le hagas a tu prójimo lo que a ti te desagrada, lo que a ti no te gustaría que otro te hiciera. Esto es la ley en su totalidad, lo demás es solo explicación. Entonces el rabí Hillel puso el concepto de la regla de oro, pero lo puso en términos negativos. No hagas a otros lo que no quieras que otros hagan contigo. Ahora, dentro de muchas otras religiones, ya sea budista, ya sea musulmán, mahometanos, existe el concepto de la regla de oro, pero existe en términos negativos. Dice: no le hagas a otros lo que no quieras que otros hagan contigo. Entonces, cuando Jesús está en el Sermón del Monte y está predicando acerca de la búsqueda de Dios, de llamar a Dios, llamar, buscar, clamar, tocar, y luego el Señor entra en la bondad de Dios, en donde nos dice de que Dios desea darnos cosas buenas. Entonces Jesús incluye la regla de oro porque él va a darle un giro positivo al concepto que ya muchos de los presentes tenían de la regla de oro. Jesús no dice: no le hagan a otros lo que no quieran que ellos hagan con ustedes. Jesús dice: hagan, lo pone en un acto positivo. En otras palabras, pónganse a pensar en esto. Si la regla de oro fuese aceptada en términos negativos, donde no le hago a otros lo que no quiero que otros me hagan a mí, eso no conlleva ningún esfuerzo, no conlleva ninguna disposición o actitud abierta o activa. Alguien que está en cama puede cumplir la regla de oro en esta forma negativa porque no está haciendo nada con nadie.
y entonces no quiere que nadie haga con él de una manera negativa. Entonces se dan cuenta que cuando Jesús cambia este principio y lo pone en términos positivos, entonces el Señor está diciendo que ahora nos corresponde a nosotros poder activamente mostrar la gracia que Dios ha mostrado con nosotros. Cuando Cristo dice, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, esto pone una responsabilidad en el creyente de ser un agente activo de gracia, un agente activo de amor, un agente activo de misericordia, de atención, de benevolencia. No nos podemos quedar cruzados de brazos y decir, bueno, yo no le hago daño no le hago daño a nadie, así que yo estoy cumpliendo ya la regla de oro. No, Jesús dijo, tú tienes que actuar, tú tienes que ir, tú tienes que mostrarlo a la gente que te rodea. Es importante en esta hora que nosotros entendamos de que el evangelio de Cristo es un evangelio activo y espero que a través de este trimestre, al haber estado y continuamos estudiando la escuela sabática, nos damos cuenta de que el evangelio de Cristo es un evangelio que nos lleva a la acción, que nos lleva a mostrar el poder del evangelio a los demás. El evangelio no puede ser algo que nosotros nos los quedemos allí guardaditos y que seamos cristianos, ¿cómo se diría? Cristianos secretos, ¿verdad? No podemos ser agentes secretos de Cristo, porque el evangelio nos lleva a la acción, y la acción que Dios está invitando a su pueblo a mostrar es esta gracia que ya Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos recuerda, haz con los demás, haz con los demás. Cuando uno estudia el Sermón del Monte, ustedes se dan cuenta de que Cristo toma muchos de los conceptos negativos que se habían promulgado y son verídicos, verdaderos, son palabra de Dios, como lo vamos a ver a continuación, pero Él les da un giro positivo, activo. Y les voy a dar un ejemplo. Si ustedes leen en Mateo, el capítulo 5, que es cuando básicamente comienza Cristo el Sermón del Monte con las bienaventuranzas, luego en el versículo 21, Él hace alusión a algunos mandamientos. Y es interesante de que Él hace alusión a mandamientos que están presentados en manera negativa. Comienza el verso 21, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y luego la frase que continúa, Jesús dice, pero yo os digo. Ahora, ¿por qué es que Jesús hace eso? Recuerden, Jesús vino a manifestar de una manera plena lo que es el evangelio. Y muchos, especialmente en el tiempo en que Cristo vivió, los religiosos judíos habían tomado las estipulaciones de la palabra de Dios y las habían hecho, vamos a llamarle no estilo de vida, sino lo habían manejado a nivel de regla nada más, a nivel de limitaciones, de obligaciones. Entonces aquí habían tomado los mandamientos, por ejemplo, y habían dicho, ok, no matarás, lo cual significa que si tú nunca le quitas la vida a alguien, si tú nunca asesinas a alguien, tú has cumplido la ley. Es por eso de que ustedes recuerdan que el joven rico, cuando se le preguntó sobre si había guardado la ley, él dijo, sí, yo la he guardado, porque lo habían manejado a nivel de regla, de obligación, no a nivel de un corazón transformado.
Y entonces cuando Jesús dice, pero yo os digo, lo que el Señor está haciendo es trayendo la realidad del mandamiento y mostrándonos que el mandamiento no solamente es letra, sino que es espíritu. O sea, que no solamente es una regla, pero es algo que deben hacer en el corazón. Y por eso dice el verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Se dan cuenta? El Señor entonces expande, amplía para darse cuenta de que obedecer a Dios no solamente es letra, sino que es el corazón. Y por eso nosotros no podemos decir que guardamos la ley en la idea de verla como un cumplimiento de palabras nada más. El verdadero cumplimiento de la ley está en permitir que el evangelio de Cristo, la gracia del Señor, me toque el corazón a tal punto de que yo no me preocupe por la letra, porque el Espíritu de Dios es el que me va a llevar a vivir una vida que está en acorde con los principios de la ley de Dios. Por eso es que Pablo dijo que si pudiéramos resumir el cumplimiento de la ley, él dijo que está en amar al prójimo. Entonces, el verso 27, por ejemplo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido pecado. Porque el problema no es exterior, no es cumplir letras, cumplir estipulaciones en la superficie. El problema del ser humano está en el corazón. Y la regla de oro nos lleva a confrontar la realidad de que si yo no puedo tratar a mi prójimo con amor, si yo no puedo tratar a mi prójimo con benevolencia, con misericordia, con gracia, el problema no está en mi prójimo, sino que está en mí. Y déjeme decirles que muchos de nosotros como cristianos diríamos, yo podría cumplir la regla de oro si la otra persona hiciera esto, si la otra persona me tratara de esta manera, si la otra persona hiciera esto. Pero dense cuenta que en la estipulación de Cristo, el Señor no dice, trata a los demás como quieres ser tratado si la otra persona es buena contigo. Hermanos, el verdadero cumplimiento de la ley de Dios, y por ende incluye la regla de oro, está en reconocer de que el evangelio de Cristo solamente puede dar testimonio de su poder en nosotros cuando estamos dispuestos a amar como Cristo nos ha amado a nosotros. Nosotros no podemos pensar en ser verdaderamente cristianos, anhelosos de cumplir la ley de Dios, si no primeramente estamos dispuestos a dejar que el evangelio me transforme a tal punto de que yo pueda amar al prójimo que me rodea. Miren las palabras, voy a invitarles a que vayamos al libro de Primera de Juan. Libro de Primera de Juan. En el capítulo 2. Y dense cuenta que Juan aquí escribe de una forma bien interesante a partir del verso 7, donde dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz
y en él no hay tropiezo. Verso 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas lo han cegado. Dejámonos allí. Recuerden, la regla de oro nos dice, trata, manifiesta una actitud hacia tu prójimo, la que tú deseas que los demás manifiesten contigo. Jesús está diciendo, tú tienes que ser el agente activo. Tú tienes que mostrar. Si tú quieres amor, manifiesta amor. Si tú quieres que te perdonen, manifiesta perdón. Si tú quieres misericordia, manifiesta misericordia. Y la forma en que Cristo lo manifiesta aquí es, no esperes que los demás lo hagan primero. Dice, hazlo tú. O sea, esta cadena inicia no con los demás, inicia contigo y conmigo. ¿Quieres tú que otros te traten mejor? Comienza contigo mismo. ¿Quieres tú que otros tengan una actitud diferente hacia tu persona? Comienza contigo. El evangelio de Cristo me confronta con la realidad de que a menos de que yo abrace el mensaje de la cruz y a Cristo en su totalidad en mi corazón, yo no voy a tener la capacidad de cumplir la regla de oro, de vivir por la regla de oro. Sí, es muy fácil. Y Cristo hace alusión a esto, si volvemos a Mateo, es muy fácil tratar a otros cuando ellos nos han tratado bien. Cuando a usted le han dado un trato adecuado, cuando a usted lo han amado, cuando le han hecho cosas buenas, es muy fácil responder de la misma manera. Jesús dice, eso hasta los gentiles lo hacen. Hasta la gente que no cree en Dios vive bajo ese principio. Si alguien me trata bien, la probabilidad de que esa persona me trate bien de regreso es alta, independientemente si es cristiano o no. Es por eso que el cristiano vive bajo un régimen de vida diferente. Un régimen basado en el poder de la gracia de Dios que me lleva no a esperar de otros bien, me lleva a hacer el bien primero. Y si somos sinceros, esto no es algo natural en ninguno de nosotros. El tratar bien a alguien que no me ha tratado bien, eso no es natural. Si a usted lo han lastimado, si a usted ha tenido la experiencia de alguien que le hizo sentir mal, que hizo algo que le dolió, que manifestó una actitud negativa hacia su persona, su primer impulso, nuestro primer impulso es, bueno, me hizo eso, ok, yo le voy a hacer algo igual o algo peor. El primer impulso humano, natural, pecaminoso de nosotros no es amarlos, no es tratarlos bien, no es mostrarle misericordia y gracia. Y es por esa realidad, es porque el ser humano no actúa de una manera cristiana, de una manera que agrade a Dios, no es nuestra inclinación natural. Y debido a eso, es que Cristo nos dice, lo que necesitamos no es un cambio de actitud, lo que necesitamos es un cambio de corazón. Porque cuando ustedes leen el Sermón del Monte, ustedes se dan cuenta de que los principios del reino de Dios son principios que van contrarios a nuestra inclinación natural. Ustedes recordarán que Jesús dice, oren por los que os ultrajan, bendigan a los que os maldicen,
Háganle bien a los que hacen mal. Y yo no sé, hermano, si tú verdaderamente te has puesto a pensar en lo que involucra el ser un cristiano. Porque quizás en esta hora esté hablándole a alguien que ha guardado resentimiento en su corazón hacia alguien por meses o años. Y usted dice, no lo voy a perdonar, es que me hizo esto, me hizo lo otro, no puedo perdonarle. El Señor te dice, bueno, el camino de la cruz es un camino diferente. El camino del cristiano es un camino que reconoce que vivimos no basados en la carne, sino basados en el Espíritu. Y es el Espíritu Santo el que debemos de buscar, de pedir. Saben, este mismo relato, cuando lo comparamos con Lucas, el relato del Sermón del Monte, allí Lucas incluye el aspecto de pedir el Espíritu Santo. Cuando leímos en el capítulo 5, ¿verdad? En el verso del capítulo 7, perdón, en el verso 11, donde dice, pues vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Ese es el relato de Mateo. En el relato de Lucas, la palabra de Dios incluye el aspecto del Espíritu Santo, donde dice, si nosotros pedimos el Espíritu Santo, entonces vamos a poder vivir el principio de la regla de oro, porque vuelvo a insistir que, querida familia, la vida cristiana no es una vida que se vive basadas en reglas, estipulaciones, como tratando de marcar, ok, hoy me porté bien, hoy hice esto, hoy no hice lo otro. La vida cristiana es una vida que se vive en el Espíritu, y eso significa que vamos a obedecer a Dios, que vamos a servirle a Dios, que vamos a honrarle a Dios en nuestra vida, no porque estamos siguiendo una lista, sino porque el Espíritu Santo tiene el control de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestro ser. El que vive empapado del Espíritu es una persona que vive en obediencia y se goza en obedecer, y no obedece porque se está esforzando. En ocasiones nosotros hemos caído en el error de decir, Padre, yo te pido que me hagas más perdonador, que me hagas más misericordioso, que me hagas más esto, más lo otro. Y no estoy diciendo que esas cosas sean malas, pero el enfoque está en que Dios nos haga a nosotros, que de alguna manera en nosotros pueda haber el poder para hacer las cosas y tener los frutos del Espíritu. Pero se dieron cuenta de que los frutos del Espíritu son frutos del Espíritu, no son frutos del esfuerzo humano. El ser benevolente, el tener misericordia, dominio propio, el ser amorosos, pacíficos, perdonadores, eso es la obra del Espíritu Santo en mi corazón. No es el esfuerzo humano. ¿Saben cuál es el esfuerzo que nos corresponde a nosotros? Es el esfuerzo de rendirnos cada día a los pies de Jesús, de rendirnos en cada momento ante la grandeza de mi Señor. Y es en ese rendimiento, o como lo dijo Jesús, el que quiera seguirme a mí, niéguese a sí mismo. Es ese acto de negarnos, de decir, no puedo yo, Señor, no es en mi poder, no es en mi capacidad, es tu espíritu, es tu obra, es tu poder. Y lo más hermoso, querida familia, queridos hermanos y todos los que nos escuchan, lo más hermoso es que cuando uno vive en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo toma control de nuestra vida, nosotros empezamos a ser, si lo puedo poner en estos términos, a ser el evangelio viviente, el evangelio caminante. O sea, el evangelio ya deja de ser un concepto y se llega a transformar en una realidad que se vive. Y ese evangelio es el que impacta a las personas que nos rodean. Y quiero reiterar en esta hora de que la realidad del evangelio tiene que comenzar con nosotros, que nos llamamos ser
hijos de Dios. Es por eso de que el amor, la gracia, la misericordia de Dios debe experimentarse primeramente dentro del seno del pueblo de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos ser un ejemplo del poder del evangelio en la manera en que nosotros tratamos a nuestros hermanos que me rodean. Porque si yo no estoy dispuesto a tratar con amor a mi hermano, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nosotros podemos compartir el evangelio de amor, de salvación a otros cuando no estamos dispuestos a amar al hermano que también ha abrazado ese mismo evangelio? Ahora, seamos sinceros, hay hermanos que no son fáciles de amar. Hay hermanos, y yo me incluyo, hay personas que estamos en este caminar de crecimiento espiritual y hay cosas que hacemos que pueden lastimar, que pueden molestar a otros. Pero que si me topo yo con alguien que, ¿verdad? Un hermano que no me saludó, un hermano que me hizo algo que no me gustó. La Biblia dice, ve con tu hermano, ponte en paz, en lo que esté a nuestro alcance, dice el libro de Romanos, el capítulo 12, en lo que esté a nuestro alcance, buscar la paz los unos con nosotros. La regla de oro no puede ser una realidad en nuestra vida si, número uno, nosotros no estamos en comunión con Dios y, número dos, nosotros no la practicamos en el seno de la hermandad. Quiero buscar aquí, no lo tengo en mis apuntes, pero quiero buscar un versículo que nos habla de lo importante que es el poder velar por las personas, por los que están dentro de nuestra iglesia. Miren lo que, denme un segundito, aquí lo voy a encontrar. Mientras lo encuentro, déjenme compartir, volver a Primera de Juan, porque no terminamos allí el pensamiento de Juan. Primera de Juan, el capítulo 2. Quiero terminar el pensamiento allí, porque dice aquí, el capítulo 2, versículo 3 en delante. En esto dice, sabemos nosotros que le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Ok? Amén. Guardamos sus mandamientos. Verso 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, dice, está el amor de Dios. El amor de Dios se ha perfeccionado porque sabemos que estamos en él. Dense cuenta cómo sabemos que estamos en él. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en el que guarda su palabra. Y el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Entonces, miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Debe de haber el deseo de obedecer a Dios, de guardar su palabra. Ahora, ¿cómo es que la palabra de Dios se guarda, se experimenta en uno? Dice, el que guarda su palabra, en el amor de Dios se ha perfeccionado y sabemos que está en él. Ahora, quiero tomar ese pensamiento y unirlo con las palabras de Romanos. Romanos, el capítulo 13.
Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10. ¿Ok? Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué dice ahí la Biblia? Ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta oración se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y verso 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En esta hora, queridos hermanos, al ir terminando, quisiera compartir con ustedes una ilustración. Esta ilustración nos habla de un hombre que estaba sentado cerca de un árbol, y mientras estaba sentado se dio cuenta de que un escorpión estaba como atorado, estaba allí entre las raíces, no podía moverse. Y entonces este hombre miró al escorpión y pensó en su mente, bueno, ¿será que le ayudo a salir? Porque se mira que está deseando librarse de esa situación. Luego llegó otra persona que miró a este hombre viendo hacia las ramas, hacia las raíces del árbol, y le preguntó, ¿qué estás mirando? Y ya le comentó, ese es el escorpión, estoy viendo si lo dejo ir. Y la persona le dijo, mira, si tú tratas de dejarlo ir, tú sabes lo que el escorpión va a hacer. Y le dijo, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, el escorpión, su naturaleza lo va a llevar a que si tú tratas de tomarlo, te va a picotear. Va a pensar de que tú le quieres hacer daño y se va a defender y te va a picar. Y entonces aquel hombre se puso a pensar y dijo, bueno, quizás esa sea la naturaleza del escorpión. Pero ¿cuál es mi naturaleza? ¿Qué es lo que yo deseo hacer? ¿Ayudar o no ayudar? Y la historia cuenta de que aquel hombre dijo, yo deseo ayudar, y aunque tengo el peligro de que me picotee, yo lo voy a tratar de ayudarle. Porque la naturaleza de ese animal no debe determinar bajo qué naturaleza yo voy a vivir. Esta ilustración nos habla de que puede ser que otras personas no nos traten como deseamos, pero cuando la naturaleza de Cristo ha tomado el control de mi vida, yo no voy a depender si me van a tratar bien o no las otras personas. La naturaleza de Cristo me mueve a tratarlos bien, a mostrarles la gracia, a mostrarles el amor. Y ya lo que ellos decidan, eso ellos se entenderán con Dios. Ahora, tú puedes decir, bueno, si yo sé de que alguien me va a lastimar, ¿por qué yo lo voy a tratar bien? Cuando nosotros hablamos de esa manera es porque todavía el yo, la naturaleza carnal está latente y viva en nosotros. Porque cuando el Hijo de Dios, que se ha rendido, que se ha negado a sí mismo y se ha puesto en las manos del Señor, es tomado por el Espíritu, nosotros vamos a amar, nosotros vamos a ser misericordiosos, vamos a perdonar, nosotros vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, no porque sabemos que nos van a pagar bien, no, lo vamos a hacer porque queremos agradar al Dios que nos ha salvado, y en su espíritu nosotros seremos motivados a vivir como Cristo vivió. Estas son las palabras de Filipenses, y este es mi último versículo, Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 nos dice, haya pues en vosotros este mismo sentir
que hubo también en Cristo Jesús. El mismo carácter, la misma vida de Cristo es la que Dios desea que esté en nosotros. Él amó aun cuando no fue correspondido ese amor. Él perdonó aun cuando no fue correspondido ese perdón. Él mostró gracia, él mostró benevolencia, misericordia, no porque la otra persona lo merecía, sino porque él estaba lleno del Espíritu de Dios. Es mi deseo y oración en esta hora, querida familia, queridos hermanos y todos los que nos escuchan, que nosotros podamos ser movidos por ese Espíritu divino que transforma, que renueva, que limpia, que purifica, ese Espíritu que nos va a llevar a mostrar el amor de Dios, no porque los demás lo merezcan, sino porque aunque yo no lo merecía, el Señor me mostró su amor a mí, y por ese amor yo quiero vivir para agradarle cada día, dando testimonio de que el Evangelio es poder, que el Evangelio transforma y que el Evangelio salva. Ese es mi deseo y oración para todos nosotros. Que Dios me les bendiga y podamos pasar un lindo resto de este día de reposo. Vamos entonces a inclinar el rostro y orar. Señor Dios Todopoderoso, cuando nosotros nos damos cuenta de la realidad del llamado que tú nos haces, nos damos cuenta de que no es un llamado superficial, es un llamado a la transformación, es un llamado a la renovación de nuestra mente, de nuestro corazón. Querido Padre, queremos ser portavoces de tu evangelio, pero queremos que ese evangelio primero pueda transformarnos a nosotros, que nos lleve a ser personas que amamos, que somos misericordiosos, que somos perdonadores, que esa realidad, Señor, se palpe, se mire dentro del seno de tu pueblo. Padre, eso no es posible por nuestro esfuerzo. Eso es solo posible cuando el Espíritu Divino, el Consolador, toma el control total de nuestra vida. Y en esta hora, Padre, si hay alguien que ha luchado con perdonar, con ser bondadoso, misericordioso, Padre, en esta hora pido que puedas tú interceder de manera especial y que puedas tocar ese corazón para que haya una renovación y una transformación. Permite que tu pueblo, tu iglesia de Hollywood pueda ser conocida, Señor, no solamente porque tiene un nombre conocido, no porque tenga un edificio bonito, por hermoso que sea eso, que la iglesia sea conocida porque hay tu amor, porque tu amor es verdadero, palpable dentro de su seno. Bendícenos, Señor, dirígenos y gracias por este sábado. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.